Muy buen día. Jueves 15, jueves 15. Un día muy hermoso, muy bello, muy bonito, porque ha estado lloviendo, haciendo sol, hace una brisa en la tardecita, en fin, está tranquilo el clima, está favorable para la vida del ser humano. Recuerden que siempre hay altas y bajas. El ser humano tiene que torear todas esas situaciones que se producen. Hoy es un día que vamos a tratar el tema haitiano, pero claro, hay que hacer un recuento histórico de cómo surge en un lugar de un continente donde no existía la raza negra, tampoco existían los blancos, y aún más los amarillos, y los euroasiáticos y los árabes tampoco. Todas las poblaciones que surgieron a partir del siglo XV fueron impuestas sobre la base del exterminio de los originarios, que fueron pobladores que emigraron de los continentes para ir poblando la tierra. Ya hemos hablado de eso. Y Haití no escapa. Haití no escapa. Tampoco escapa la República Dominicana, como Cuba, las Antillas menores y mayores, en fin. Hay que remontarse entonces desde cuando España dejó de involucrarse en raptar seres humanos para convertirlos en esclavos o comprárselos a los jeques que habían enseñado a atrapar a los propios habitantes de su continente para venderlos como esclavos y tener grandes ganancias. Los árabes enseñaron mucho a los jeques africanos a este negocio. Los árabes compraban mucho esclavos. Aún pecaban porque en el Corán la justicia es lo más importante y la explotación no se acepta. Así que eran unos violadores de sus propias creencias, unos sinvergüenzas. Y esclavizaban, y para esclavizar hay que matar, hay que doblegar, hay que dominar, imponerse por la fuerza. Ese es el sistema esclavo. Estados Unidos fue poblado de los africanos por la potencia de entonces más grande que ha dado la humanidad, Inglaterra. Fue la pionera de la esclavitud, pero también fue la pionera de algo contradictorio de abolir la esclavitud. Fue la pionera. Que una cosa trae la otra, claro, ¿verdad? Quisieron limpiar el corazón, pero cuando se te ensucia el alma, el corazón va a estar marchitado siempre. Son asuntos muy profundos. Pero bien, ya para el siglo XVII, el siglo XVI, pues, los españoles habían poblado de esclavos africanos porque habían exterminado los aborígenes, reiteramos, los mataron, los fusilaban, le quitaron todo se lo quitaron y finalmente decidieron hasta autosuicidarse los aborígenes. Eran muy dignos. Y ya Francia, entonces, para el siglo XVII, finales, empezaba a disputarle a España territorios importantes en América sobre la base de guerras que libraban uno contra el otro por la dominación.
quién iba a dominar más, España o Francia o Inglaterra. Se armaba esa guerra entre estas tres potencias y la cual la pagaron siempre los pequeños. Francia finalmente, para ir avanzando, logró arrebatarle a España una parte importante de la isla española y le permitieron asentarse ahí. Los españoles permitieron, bajo tratados, luego que fueron derrotados, en guerras navales en el mar. Ya España empezaba, como toda la potencia del mundo, al declive, a declinar, porque todo lo que sube baja en la vida, y a todo lo que lo ponen lo quitan. Eso es así, no hay de otra. Bueno, pues Francia se apoderó y pobló de esclavos esa franja importante de la isla, la parte occidental. Reiterarles que esta isla era hermosísima, una isla encantadora, un colchón de bosques, de praderas, de encantos, de lluvias, de ríos cristalinos, de lugares afrodisíacos. En fin, la vida era esto aquí, el paraíso. Llegaron los francos, empezaron a imponer sus reglas de juego sobre la base de el fuego, la violencia y el regar la tierra con borbotones de sangre. Eran ríos de sangre provocados por la sed de enriquecerse de esas potencias de los españoles. Exterminaron a todos los aborígenes, los exterminaron. Ya para el siglo XVIII no había uno solo no había, ni aquí, ni en Cuba, ni en mucha parte de las Antillas Mayores, y menos en las islitas. La poblaron de negros para esclavizarlos, porque eran más fuertes, eran más propicios para ser esclavizados. Bueno, y esos grandes esclavizadores de entonces son los dueños de los grandes negocios de este país hoy, para que vean lo dóciles que somos los dominicanos. Tenemos un supermercado de un dominicano, ahí hay otro francés por allí, hay otro español, y preferimos irnos al francés y al español, en vez de irnos a los supermercados que son propiedad de los dominicanos. Son muy pocos, pero hay. Apoyémonos a los dominicanos en sus negocios. Bueno, pues, para ir avanzando de cómo es que surge ese Estado negro en América, Francia atiborró, llenó de africanos a la parte occidental, que eran unos 40 y tantos mil kilómetros cuadrados. 30.000 y tantos kilómetros. Sí, la isla tiene 78.000 kilómetros cuadrados y nosotros tenemos alrededor de 50.000 y ellos el resto, 28.000, en fin. Esa parte muy rica, además, en madera preciosa, muy rica, y tierras muy fértiles, ríos inmensos habían en Haití. Los franceses se acabaron con todo. Nos fueron los haitianos que devastaron la foresta de su país. No, ustedes le han vendido esa idea. Fueron los franceses, los imperialistas franceses, que devastaron todos los bosques para vender las maderas preciosas y hacer los grandes palacios en Francia, en Inglaterra, en España, en Holanda, en fin. Todos los grandes palacios, como hemos dicho, de Europa están decorados con madera preciosa de la isla de Haití. Sobre todo la isla de Haití. Bueno, pues trajo consigo eso
una saturación de una población enorme africana, claro, de etnias diferentes, porque la traían del Congo, de Angola, la traían de Mozambique, la traían de Etiopía, lo hacían preso en diferentes comunidades, y hoy Haití aún la gente no se entiende, porque es que son de etnias diferentes, fueron atrapados, hechos presos, tienen que entenderse eso, por eso los haitianos cuando se juntan discuten tanto, porque es que sus genes son diferentes en cuanto a sus etnias, sus descendencias, su cultura. Por eso es que es difícil unir ya a esta altura de juego al pueblo dominicano con el pueblo haitiano, porque son culturas diferentes, respondemos a etnias diferentes. Y entonces no es posible juntar el aceite, el agua y el aceite, porque eso va a ser un lío, siempre va a estar el aceite luchando por estar encima del agua. El aceite flota. Bueno, y así es como suceden los acontecimientos. Pero los africanos lograron organizarse, crear un idioma, crear una acción profunda, determinante de independizarse de la esclavitud, de las diabluras de los franceses, de los crímenes de lesa humanidad que cometieron los franceses contra los africanos que esclavizaron en esa parte de la isla haitiana. Hicieron una guerra ya para el 1802 que arrasó con ese gran ejército francés de la potencia más grande del mundo, napoleónica, el ejército napoleónico, una potencia de gran calado. Dominó el mundo, intentó inclusive dominar a Rusia, imposible. Ya hemos hablado aquí de lo imposible que es doblegar la cultura rusa. Es un pueblo con una profunda cultura, y el pueblo que tiene su cultura, que ama su cultura, que entiende su cultura, es muy difícil dominarlo, es muy difícil esclavizarlo. Muy difícil. El problema de los africanos es que a los dirigentes de esos pueblos, de esas tribus, los jefes de tribus, los permitieron, le borraron la cultura, se la borraron, de la manera más asqueante se la borraron. Comenzaron los árabes y luego los europeos continuaron con la esclavización del continente africano. No había educación, no había. Claro, hubo en un momento determinado imperios importantísimos, tuvieron y alcanzaron un desarrollo extraordinario, tanto en lo científico, en lo cultural, en lo humano. Se desarrollaron sobre todo en Etiopía, Mozambique, hay grandes. Nunca se habla de eso porque de los negros hay que borrarlo del mapa. Pero reiteramos, los amarillos nunca han sido adversos a los negros. Hoy están ayudando a consolidarse como estados, como naciones, como pueblos, como países, y apoyando el desarrollo y a desarrollarse para vivir una vida digna. Los chinos están ayudando al África, y por eso hoy día África ha ido alcanzando un importante progreso que le está generando bienestar, desarrollo y bienestar. Universidades, escuelas, hospitales, centros de salud, estudios de primer orden, de quinta generación, estudios científicos que los africanos se han estado empoderando de la ciencia. Recuerden que el primer médico que hizo una cirugía de corazón abierto fue un surafricano, de Sudáfrica, doctor de Sudáfrica. Le hizo una cirugía, la primera de corazón abierto, creo que en la década de los 70, finalizando los 70, ya entrando en los 80. Pues esa conformación del pueblo haitiano, luego de que fue sometido a bestialidades enormes para regatearle y tratar de arrebatarle su independencia, su libertad, que lograron con fuego y sangre, han querido de por vida doblegarlo, mantenerlo en el atraso, mantenerlo en la situación más
difícil que pueda vivir un ser humano, de pobreza, de falta de higiene, de falta de oportunidades, de falta de desarrollo, de falta de que se tengan trabajo seguro, salud segura, en fin, de todo lo que importa a un ser humano para vivir feliz. Todos se lo han negado. Inclusive para su independencia lo multaron, le pusieron una multa. Los franceses, son asqueantes los franceses, son naricita parada, son unas bestias humanas, son degenerados. La mayoría hacen acciones diabólicas, viven haciendo orgías de todos los franceses. Esa sociedad podrida de la que hoy el presidente quiere ver cómo ensucia Rusia, cómo ensucia China, cómo ensucia el mundo que lucha por la equidad y el desarrollo de todos los pueblos del mundo. Ese francesito que puso a gobernar en 2 meses a ese país, el gran capital del mundo, para tener a Francia subyugada. Porque cada vez que hacen algo importante lo desbaratan con los pies. Lo que hacen con la mano, con el cerebro, lo desbaratan con los pies, como desbarataron la revolución. Porque no tenían planes, nunca han tenido planes concretos. Los franceses son lo que oprimir a las naciones pobres del mundo, saquearlas, en alianza con los franceses y los españoles. No crean que se han peleado así, no. Pero hoy día entonces el pueblo haitiano, de décadas en décadas, de cientos de años, sufriendo, luchando por establecer un Estado libre realmente. Los blancos no se lo han permitido a la fecha. No se lo han permitido y por eso han habido connatos de sublevaciones, connatos de rebeldía, grandes transformaciones, grandes revueltas en contra de presidentes autoritarios, de presidentes que han sido eliminados por la potencia que hoy dirige Haití, que es Estados Unidos, que nada se puede hacer ahí sin que ellos lo autoricen, sin que ellos lo determinen, sin que ellos le den la bendición, porque son el todopoderoso de todos estos pueblos, Estados Unidos. Esa es la desgracia de América Latina, de ser el patio trasero de Estados Unidos. Y han querido dominar todos los pueblos, siempre se le escapan, como se le ha escapado sobre la base de mucho sacrificio, de mucha penuria, de muchas vicisitudes del pueblo cubano. Todo lo que ha estado pasando, el pueblo venezolano, el pueblo nicaragüense, el pueblo boliviano, todos los pueblos que han tratado de transitar su propio camino, los Estados Unidos se le han hecho la vida imposible. Bueno, pues en Haití hoy día es muy complicada la situación, muy complicada porque no es tan sencillo lo que ha pasado, ni es algo suave lo que ha pasado. Fíjense si es grande lo que ha pasado, solo tienen que partir de eso. Que previo al acontecimiento del magnicidio en Haití preparan una gran sublevación de criminales que exportan a Venezuela desde Colombia y producen grandes conmociones con francotiradores, militares sicarios apostados en posiciones importantes para dispararle a la población. Estamos hablando ahora de 15 días atrás, de 2 semanas atrás, de 3 semanas atrás, preparando un ambiente festivo a nivel noticioso para opacar lo que tenían entre manos, esos grandes sectores que son el gran capital del mundo. Los sectores que representan el gran capital del mundo tienen a América Latina como si fuera una finca, preparan el terreno, le inoculan los insectos, la rastrean, la cortan, la rastrean, la nivelan, ponen el terreno apto para tirar las semillas, hacerlas germinar y tener grandes cosechas para el beneficio de ellos. Pues lo de Haití se viene preparando de un tiempo acá.
desde que comenzaron nueva vez con Venezuela, en tranquilizar a Venezuela. Prepararon un escándalo mediático enorme en Cuba para eclipsar, para que a todo el mundo se le olvidara el magnicidio de Haití. Pero es que eso es imposible de borrarlo. Que matarle a su máximo dirigente, a un pueblo, sea malo, sea bueno, sea lo que sea que lo haya puesto quien lo haya puesto, pero lo aceptó el pueblo y el pueblo es el responsable de quitarlo o ponerlo, no las potencias. Pues han hecho todo un entramado que han puesto tanta cosa a rodar en la mente de las personas para que dentro de un tiempo nadie sepa qué fue lo que pasó ni quién fue que provocó lo que pasó. Pero se le ha olvidado que estamos en los tiempos modernos donde todo el mundo tiene un aparatito como ese que nos permite hablar, nos permite guardarlo para siempre en algún lugar, en algún espacio sideral, y hay gente que se dedican a eso, a guardarlo, todos los acontecimientos, y dentro de 100 años se sabe qué fue lo que pasó, cómo fue que pasó, quién lo mandó a provocar eso que pasó y quién se iba a beneficiar de lo que pasó. Pues igual, hay muchas complicidades. No voy a decir que la República Dominicana está involucrada en el asunto, pero ¿cómo es posible que República Dominicana no se diera cuenta, los servicios de seguridad, ese movimiento de sicarios, que pasaron todo por aquí, que se paseaban por ahí, se pavoneaban por ahí, inclusive iban al palacio a verlo, porque recuerden que este gobierno lo puso Trump, por más que se disfracen de que son de la gente de los demócratas de Biden, no se lo van a creer. Aún el esfuerzo que haga uno de esos que contribuyeron a sacar al PLD de la dirección del Estado para perjuicio de este pueblo, quiera hacerle vender a sus aliados el del Departamento de Estado que sí, que aquí son pro norteamericanos y que aquí lo que defendemos es lo que decide el gobierno norteamericano. Por eso esos viajecitos que se han estado dando para hacer encuentros estratégicos fuera del país, donde no se le acabe de quitar la careta, porque se piensan que no se le quita la careta. Aquí hemos dicho de muchas personas que responden al Departamento de Estado, que les paga el Departamento de Estado, como hay programas, que les pagan fundaciones como la de Soros para que digan y repitan todo lo que pasa donde ellos quieran repetirlo, ya sea en Cuba, ya sea en Venezuela, ya sea en Nicaragua, ya sea en República Dominicana. Bueno, en República Dominicana la cogieron y destruyeron de arriba abajo al gobierno del PLD, porque fue un contubernio que hubo entre esos sectores poderosos de la República Dominicana con los sectores de poder del mundo, del gran capital. No se sorprendan, es así. No crean que estamos magnificando el asunto. Y cogieron las redes y destruyeron la moral y las ejecutorias de los gobiernos del PLD a favor del desarrollo de este pueblo. Al extremo de que hay una parte de la población que se cree que sí, que los PLDistas son criminales, son ladrones, son perversos, que son mujeriegos, que son unos indignos. Porque eso es lo que han vendido, y han vendido de que los gobiernos, lo que único que hicieron los PLDistas fue ir a empoderarse de la riqueza de este país. Cuando están ahí las obras, cuando está ahí el desarrollo, cuando está ahí el crecimiento que ha tenido la población dominicana y el bienestar que adquirió en los gobiernos del PLD para convertirse en una nación, en una posición ventajosa para el despegue definitivo, a tener mejores formas de vida. Y eso se logró en los primeros 12 años del gobierno del PLD y en los últimos 8 años muy próspero del gobierno del PLD que encabezó el compañero Danilo Medina. No van a poder borrar esa historia, no la van a poder borrar. Por más que quieran, no la van a borrar, la historia del progreso y el bienestar que alcanzó el pueblo dominicano y que ya empieza en declive. Porque le aumentaron unos chelitos el salario mínimo de los obreros, pero ¿qué pasa? Que la inflación ha sido tan grande hasta hoy que eso no va a saber a nada. Claro, hay contubernia de sectores, entre comillas, sindicales que representan, entre comillas,
los intereses de la clase obrera, y todos sabemos que es mentira, porque ya aquí no hay sindicato, todos se vendieron por chelitos, por vivir bien en un puestecito, en el gobierno, un puestecito, en los consejos de dirección de entidades. Usted se encuentra ahí con fulano, un tal Pepe, un tal Fidelio, un tal, en fin, que son de los que están ahí y reciben grandes beneficios para ellos. Ya no hay sindicatos que defiendan los intereses de la clase obrera, porque la inflación que ha habido aquí sobrepasa el 18%, desde cuando lo dejó el PLD, el gobierno. Pero es la decisión del pueblo, el pueblo decide. Y cuando recapacita el pueblo de que fue manipulado, como han querido manipular la situación en Cuba, óiganse, derrocar al gobierno cubano, no se hagan ilusiones, porque para eso habría que hacer una guerra regional, por el poderío que implica el ejército cubano. Es un ejército muy poderoso, muy preparado, con mucha convicción. Perdón, un poquito de agua. Como siempre hemos dicho, una cosa trae la otra, el cafecito. Que hay que refrescar un poco la garganta. Pues bien, lo que queremos señalar al respecto es lo siguiente. Nada de lo que sucede en nuestros países es casual. Todo lo que sucede y acontece generalmente es desfavorable para la población. Es dirigido desde los centros de mando, tanto virtuales como científicos, que tienen que ver con la comunicación de toda la historia de nuestro pueblo, por ese imperio que domina, imperio que impone, imperio que decide, un imperio que tiene el control de la ciencia, el control del dinero, el control de las riquezas de nuestro país. Y ya hemos dicho, en Haití hay tanta riqueza que la gente no se la imagina. Y los jerarcas norteamericanos han ido apoderándose de esa riqueza porque han ido comprando grandes extensiones de tierra, incluyendo parte del territorio dominicano. Siempre habíamos dicho que las manos de la Hillary estaban llenas de sangre y que qué bueno que perdiera las elecciones porque esa mujer era muy peligrosa. Pues esa era la ideóloga de apoderarse de toda la riqueza del pueblo haitiano y mantenerlo subyugado, mantenerlo en el atraso, mantenerlo de una forma inhumana. Y alguien que osare en Haití de dirigir ese pueblo por un camino que implique desarrollo y progreso y bienestar, lo aniquilan, lo subyugan y lo desaparecen. Dichoso el presidente Aristide, que está vivo, creo que está en Cuba, resolviendo dolencia que ha provocado la pandemia. Bueno, pues, para nadie es un secreto que ya habíamos hablado de que de alguna manera con el escándalo que hizo el presidente Hipólito, con el cuento de que había un funcionario que no le tomaban la mañana y que urgentemente tuvo que ir el presidente Abinader a su casa a reunirse con él, algo grande pasó ahí, ellos debieran explicarlo. ¿Qué fue lo que trataron realmente en el fondo? Porque eso fue unos días antes del magnicidio. O conocía el gobierno de esos planes subrepticios del imperio y se quedó callado. Eso es complicidad. En ese sentido, eso es complicidad. No advertirle a un pueblo hermano de situaciones que se están dando que van a ir en contra y que van a ser muy desfavorables para su futuro desarrollo como nación. Porque tampoco hay que olvidar que los gobernantes dominicanos desde Lili han intentado controlar Haití, subyugar a Haití, porque Haití es una cantera de mano de obra barata, que es una nueva manera de esclavizar. Claro, quienes lo esclavizan son los grandes propietarios de los grandes capitales, que se traducen en extensiones enormes de tierras, de industrias,
de construcciones, en fin, y que tienen todas las facilidades del mundo para crecer de manera vertiginosa. Y todos esos sectores siempre han estado en complicidad en contra del pueblo haitiano. Eso no es mentira, eso es verdad. Bueno, pues no se puede olvidar todos los crímenes que han estado ocurriendo en nuestra América, incluyendo presidentes norteamericanos que fueron asesinados, comenzando por Lincoln, pero luego Kennedy, luego de Kennedy Somoza, luego Trujillo, luego del derrocamiento de Juan Bosch, instauraron un gobierno que fue impuesto, sublevaron a este pueblo a la raíz de la muerte de Trujillo. Y la gente creía que el pueblo se iba a liberar. No, el pueblo iba a liberarse de los Trujillo para caer en las garras directas del imperio norteamericano. Y pusieron un gobierno títere. Lo que quiero observar es que siempre hemos estado dominados por el imperio norteamericano. Claro, todo lo que sube baja. Sí. Y ya ustedes saben la historia de todos los presidentes que han asesinado, los que le han dado golpe de Estado, en fin, en América. Y en Haití no se detiene, nunca se detiene. No sabemos cuál fue la diablura que le hizo Juvenal al imperio, a los sectores poderosos del narcotráfico, a los sectores poderosos de Haití que nunca le ha interesado el bienestar del pueblo haitiano, lo que dominan las industrias más importantes que hay allá. Que hay muchas industrias importantes, hay compañías que se dedican a producir energía eléctrica, a producir agua, a producir de todo. No es como aquí piensan, no. Por eso es el socio más importante en estos predios de los negocios del pueblo dominicano. No es que abrieron por humanidad la frontera, es que sin negocio con Haití el pueblo dominicano caminaría cojo, con una muleta, porque le faltaría una pierna. Aquí hay dos grandes naciones que son los grandes socios comerciales de nosotros, Estados Unidos y Haití. Cuando falta uno de ellos tenemos que tomar una muleta para poder caminar, de lo contrario nos vamos al suelo. Entonces, tienen que abrir la frontera para los negocios. Dice Xi Jinping, repetimos, si no hay negocios, hay guerra. Entonces abran la frontera, no sean bobos, no sean tontos. Si están implicados o no están implicados, eso no importa. Eso se acotejará en el camino. La historia en estos tiempos se transparenta. Por sí misma se transparenta la historia. Bueno, saludar a todos los amigos que nos ven, que nos escuchan, los redifundan, si les parece que pueden sus padres oír estas cosas para que se entretengan conociendo los acontecimientos desde el punto de vista de reflexiones. No somos intelectuales, reiteramos, no somos nada de eso. No queremos que le den como dicen, a la campanita para tener un... No, tenemos nuestras reflexiones que son puras, no tienen nada de mercantil. No queremos que nos den dinero por nada, no. Queremos interactuar con ustedes, aunque sea de lejos, de pensamiento. Luego vendrán los momentos en que interactuemos directamente por lo virtual, con la cuántica. Recuerden eso, la cuántica, la ciencia cuántica, la física cuántica, que va a permitir una revolución enorme, porque todo va a ser tan a la mano de nosotros que se va a parecer muchísimo a la realidad. Bueno, pues quiero que sepan que en República Dominicana desvertebraron toda la juventud que tenía formación, tenía aspiraciones, ideales. Luego de la guerra de querer restituir el gobierno constitucionalista del profesor Juan Bosch, y que se convirtió en una guerra patria por la invasión norteamericana, la tercera, cuarta invasión que hemos sufrido de ese imperio, para ello imponer sus designios. A raíz de entonces pervirtieron a la juventud, que tenían ideales de que nuestro país tuviera un desarrollo con un grado importante de independencia, para que la población viviera mejor. Lo pervirtieron, se lo llevaron a Estados Unidos, lo vendieron allá, lo formaron allá para ser capos, drogaditos,
vendedores de drogas, jodedores ligados al bajo mundo, y desvertebraron la juventud. Lo más hermoso se lo llevaron, lo más puro. A los que no pudieron los asesinaron aquí. Amin Abel, Henry Segarra, cientos de jóvenes. Así como actúa el imperio, pues en Haití lo mismo. Hoy día es muy difícil la situación en Haití porque no hay una corriente del pensamiento de sus dirigentes que vea más allá de la punta de la nariz, como tuvo la visión histórica Juan Bosch, de fundar un partido con una solidez enorme en lo que tiene que ver los principios. Aún no importa que haya uno, que haya dos, que se desvíen de donde tienen que ir por un camino seguro para llevar a puerto seguro el pueblo, no importa. Hay hombres y mujeres en el PLD que estamos dispuestos a entregar nuestra vida para que este pueblo llegue a un buen puerto y tenga felicidad. Y la felicidad se adquiere con desarrollo, progreso y bienestar y justicia. Bueno, pues hoy día esa es la situación más difícil que hay en Haití, que no hay hombres con unos ideales claros que sean capaces de organizar al pueblo y enrumbarlo por el camino de la liberación de la dominación norteamericana y de la dominación de los blancos que quieren someterlo al yugo de la opresión, de la ignominia, de la esclavitud. No lo dejan progresar, no lo dejan desarrollarse, no le permiten organizarse a ese pueblo porque es una cantera de mano de obra barata, que es la nueva forma de esclavizar a los seres humanos. De si el presidente Moïse era bueno, era malo, no era nada, no era algo bueno, no tenía buenas intenciones. De lo que sí sabemos que era un intelectual, formado en ciencia política, con una mujer que lo acompañó de por vida, que igual se formó como una gran persona de letras, de ciencia, y que de alguna manera tenían intenciones importantes para el progreso y el desarrollo de su pueblo. Esas dos personas. Una está hoy convaleciente en Miami bajo el control de los yanquis, y esa dirá lo que ellos digan, la pondrán a decir lo que ellos quieran, le transformarán el cerebro, la visión inclusive de los colombianos criminales que están exportando esos gobiernos ultra reaccionarios de Colombia bajo la sombra de 7 bases norteamericanas. Ella la van a poner a decir que no, que fueron ángeles del cielo que bajaron con alas de fuego, acribillando a su esposo, queriendo matar a sus hijos y eliminándola a ella. Pero lo van a ver como ángeles, salvadores de la vida, porque se la llevaron a otro mundo para vivir en la quietud de la eternidad. No sabemos en qué va a pasar. El presidente dominicano y al presidente Hipólito que expliquen para qué fue la reunión que hicieron de emergencia. Que no es verdad que dos presidentes se reúnen de emergencia para tratar un problema de un ministro que dirige una institución que ni tantísima importancia tiene para el desarrollo del pueblo dominicano, al menos que no sea para producir dólares con todos los negocios que traen de fuera para divertirse la gente. Eso no es cierto. De seguro que estaban al tanto y tenían que guardar la barba, tenían que poner la barba en remolque, ponerla en sitio que no se le mojara con la inundación que venía. Que desde ese punto de vista está bien, porque el Estado tiene que ser previsor. Pero ¿por qué no previnieron al Estado vecino? ¿Por qué no lo previnieron? Porque por aquí fue que pasaron todo. ¿Y cómo es posible que mafiosos, criminales se paren en la puerta del palacio y ellos no sepan quiénes son? ¿Pero cómo es posible que yo vaya y me tire una foto en el palacio ahora que soy dominicano, que soy miembro del Comité Central de un partido de oposición al cual quieren destruir? Y entonces ellos no sepan quién soy yo. No se pongan a investigar qué hacía yo ahí en la puerta del palacio. Andaba buscando al presidente para matarlo. No, quienes andan buscando para matarlo en su momento son esos delincuentes de Colombia. Porque recuerden, quien lo puso ahí fue Donald Trump. Y por eso vino el secretario de Estado del Departamento de Estado de Estados Unidos y trajo a Moïse aquí. Y lo juntó con el presidente de aquí.
y lo juntó con los presidentes que han habido aquí, para definir planes. Y a los demócratas eso no les ha gustado, ni les gustó, y ya salieron de Moisés, y sabrá Dios lo que quieran hacer con el presidente Abinader. Presidente Abinader, ponga su barba en remojo. No crea usted que es tan fácil. El Departamento de Estado no perdona, y todo depende de quién lo controla, tal cual están haciendo ustedes con los PLDistas que lo están metiendo preso. Así quieren meter preso, y están eliminando a los opositores de ellos. ¿Cómo ustedes están haciendo lo mismo? ¿Cómo están haciendo las maldades? Recuerden que todo se paga sobre la tierra. Todas las cuentas hay que saldarlas en la tierra. Que tengan buen día, que la pasen bien. No crean en cuentos de camino. Moisés fue ejecutado por el gran capital del mundo, traducido en el Imperio Norteamericano. Nos veremos el próximo jueves.